A veces, las historias más intensas no se cuentan gritando. A veces, son las más silenciosas, las que se han guardado durante años, las que verdaderamente sacuden. Y esta vez, la protagonista es una mujer que parecía tenerlo todo. Una carrera impecable, una imagen inmaculada, una vida de revista. Pero a sus 43 años, Pamela Silva finalmente ha decidido romper el silencio. Sí, esa Pamela, la presentadora elegante, la periodista que no se despeinaba ni en medio de una tragedia, la madre soltera que sonreía con serenidad, mientras el mundo especulaba sobre su verdad. Hoy, por primera vez, se atreve a confirmar lo que durante tanto tiempo cayó. Y no es solo una confesión personal. Es una historia que desnuda la presión, la traición, el amor, y también la fortaleza brutal que hay detrás de una mujer como ella. Si creías que ya lo sabías todo sobre Pamela Silva, prepárate. Esto no es un escándalo. Es la verdad contada con lágrimas, pero también con dignidad. Desde los peinados perfectos, de las cámaras y los titulares, hubo una niña. Una niña de ojos grandes, mirada seria y voz suave que no llamaba la atención, pero que observaba todo. Pamela Silva creció en Lima, Perú, en un entorno donde las palabras eran valiosas y el silencio, aún más. Hija de padres trabajadores y reservados, aprendió desde temprano el arte de escuchar sin interrumpir, de analizar sin juzgar. Mientras otros niños soñaban con ser cantantes, astronautas o estrellas de cine, Pamela soñaba con una libreta en la mano y un micrófono frente a ella. Cuando su familia emigró a Estados Unidos, Pamela era apenas una adolescente. El cambio fue duro. Dejar Lima atrás, aprender inglés, sentirse extranjera en una tierra extraña, pero incluso ahí, su obsesión seguía intacta. Contar historias. Historias reales, de gente común, de esas que el mundo prefiere ignorar. Era esa típica alumna que siempre entregaba los trabajos impecables, que prefería la biblioteca al recreo y que anotaba todo, incluso lo que nadie más escuchaba. No era popular, no era escandalosa, era disciplinada, callada y peligrosamente enfocada. Su mundo giraba en torno a los noticieros, las revistas informativas, los reportajes profundos. Mientras sus amigas admiraban a modelos, ella tenía como referente a periodistas de guerra, corresponsales en conflictos, mujeres de voz firme y mirada serena. Desde entonces, no tenía dudas. Su lugar estaba frente a una cámara, pero no por fama, sino por vocación. Pamela entendió algo desde muy joven, que las historias pueden cambiar vidas, y que el poder de contarlas con respeto, con empatía, puede ser más fuerte que cualquier espectáculo. Así empezó todo, con una niña que no gritaba, pero que sabía que su voz un día importaría. Y vaya, si lo logró. Había algo en Pamela desde pequeña que no encajaba del todo con su edad. Maduró antes de tiempo, no porque quisiera, sino porque las circunstancias la obligaron. La migración no fue un lujo, fue una necesidad. Pasó de los juegos de la calle limeña a los pasillos fríos de una escuela en Florida, donde nadie pronunciaba bien su apellido, donde no era Pam, sino la nueva, la callada, la rara. Su madre trabajaba largas horas, y su padre, aunque presente, mantenía la rigidez de quien espera excelencia sin explicaciones. Pamela se acostumbró a llegar sola de la escuela, calentar su propia comida, hacer las tareas en silencio y soñar, en secreto. Su refugio era un pequeño televisor blanco y negro que aún tenían en casa. Ahí veía los noticieros, lo que para otros era aburrido. Para ella era pura adrenalina. Veía a mujeres frente a la cámara y se decía a sí misma, casi como un mantra: algún día, yo también estaré ahí. Pero nunca se lo decía a nadie más. Era meticulosa, incluso con sus juegos. Organizaba entrevistas imaginarias con su cepillo de pelo. Anotaba noticias falsas en un cuaderno de espiral y hasta corregía los errores gramaticales de los locutores como si ya fuera una productora de noticias. A los 14 años, mientras muchos adolescentes vivían atrapados en dramas escolares, Pamela ya tenía claro su camino. Decidió estudiar periodismo. No era una opción más en su lista.
Era su única alternativa. Y para eso, sabía que debía hacerlo bien. Sin distracciones, sin escándalos, sin desviarse del objetivo. Por eso Pamela nunca fue como las demás. Nunca fue la chica del escándalo, ni la del romance adolescente. Fue la joven que leía a escondidas los manuales de ética periodística, la que soñaba con un día entrar por las puertas de Univisión y no salir nunca. Esa niña peruana, discreta y solitaria, fue construyendo piedra a piedra la mujer que el mundo conocería años más tarde. Pamela Silva no llegó al estrellato por golpe de suerte, ni por contactos, ni por escándalos. Su carrera comenzó como empiezan las historias de quienes de verdad aman lo que hacen. Desde abajo, con jornadas silenciosas, con más no que sí, con el café en una mano y los sueños bien apretados en la otra. Antes de ser el rostro impecable que millones reconocen en la pantalla, fue asistente de producción, una más en la sala de redacción, cargando cables, redactando guiones que nadie firmaba, corrigiendo textos a medianoche y aprendiendo de cada error sin que nadie la viera. Muchos pensaron que no duraría. En un ambiente de competencia feroz, donde la apariencia suele pesar más que el contenido, Pamela no era la típica figura que destacaba por buscar el foco. Ella lo que buscaba era aprender, ganarse el respeto, hacer el trabajo bien y sin ruidos. Pero había algo que la diferenciaba: su tenacidad. Donde otros se rendían después del primer portazo, ella tocaba de nuevo. Si no podía entrar por la puerta, buscaba la ventana, y si tampoco, construía la suya. Así, poco a poco, fue escalando posiciones. Primero como reportera de segmentos breves, luego como colaboradora ocasional, y más tarde como sustituta de presentadores principales. Univisión no se fijó en ella de inmediato, pero cuando lo hizo, no tardó en notar su fuerza. No era solo profesionalismo, era presencia. Pamela tenía eso que no se puede fingir ni fabricar: credibilidad. Una mirada que transmitía firmeza, una voz que no temblaba, una seguridad que no necesitaba gritar para hacerse notar. En los pasillos del canal, su nombre empezó a repetirse, esta vez no como la chica nueva, sino como la que está lista. Fue entonces cuando le ofrecieron algo más grande: un asiento fijo frente a la cámara. Ahí, frente al lente, Pamela no cambió. No se volvió otra. Se mantuvo fiel a su esencia, sobria, clara, respetuosa. No buscaba robarse el show, sino contarlo bien. Y el público lo notó. En muy poco tiempo, su rostro se volvió sinónimo de confianza. La audiencia, especialmente la hispana, encontró en ella una voz cercana, firme, pero empática. No era una celebridad más leyendo noticias. Era una periodista con convicción, alguien que representaba la realidad con dignidad. Y así, lo que comenzó como una chica desconocida con una carpeta llena de sueños, terminó consolidándose en uno de los nombres más respetados dentro del periodismo latino en Estados Unidos. Univisión no solo fue su casa profesional, se convirtió en el lugar donde Pamela Silva dejó de ser promesa y pasó a ser referente. Durante años, Pamela Silva fue el rostro de la compostura, la definición misma de lo que el público consideraba una profesional intachable. Siempre impecable, siempre correcta, sin un escándalo que la rozara, sin una palabra más alta que otra. En un medio donde el ruido es moneda corriente, Pamela parecía inmune al caos. Pero eso, con el tiempo, también despertó sospechas. Porque cuando alguien parece demasiado perfecto, las preguntas empiezan a brotar como maleza. ¿Quién es realmente Pamela Silva fuera de cámaras? ¿Dónde está la mujer detrás del guión pulido? ¿Por qué nunca se le ha relacionado con polémicas? En un universo mediático donde la mayoría baila entre el espectáculo y la credibilidad, su figura resultaba incómodamente pulcra. No era solo el público el que se lo preguntaba, también algunos de sus colegas. Mientras unos la admiraban profundamente por su disciplina, otros la criticaban por ser, según ellos, demasiado rígida, demasiado hermética, casi inalcanzable. El periodismo televisivo, como todo, también se rige por códigos no escritos, por relaciones que se construyen no solo con la audiencia,
sino también dentro de las redacciones. Y Pamela, pese a su profesionalismo incuestionable, no siempre fue percibida como parte del grupo. Le costaba entrar en los círculos informales, en los almuerzos que definían más que las reuniones editoriales. Había quien la tildaba de fría, incluso de calculadora. Pero la verdad, como casi siempre, es más compleja. Pamela no era una mujer desconectada, era una mujer blindada. Se había acostumbrado a vivir con la armadura puesta. Después de tantos años enfrentando prejuicios, subestimaciones y etiquetas injustas, había optado por refugiarse en su trabajo. En lugar de mostrarse vulnerable, optó por ser impecable. Y esa decisión tuvo consecuencias. Si había una historia que parecía sacada de un guión perfecto, era la de Pamela Silva y César Conde. Ella, la periodista ejemplar. Él, un alto ejecutivo de televisión, joven, brillante, con una carrera meteórica en Telemundo y luego en NBC Universal. Una pareja poderosa, admirada, elogiada en eventos, galas y portadas. Juntos formaban lo que muchos llamaban la realeza latina del periodismo estadounidense. Éxito profesional, buena imagen pública y aparentemente una unión inquebrantable. Pero como en tantas historias perfectas, el brillo exterior no siempre refleja lo que ocurre puertas adentro. Pamela y César se conocieron cuando ambos apenas empezaban a hacerse un nombre en el medio. Ella aún no era el rostro consolidado que hoy todos reconocen, y él no ocupaba todavía los altos cargos ejecutivos que terminaría alcanzando. Se entendieron rápido, compartían ambición, visión de futuro y un deseo común por avanzar. Durante años, crecieron juntos. Uno al lado del otro, se acompañaron en el ascenso. Eran jóvenes, decididos, formaban una pareja que imponía respeto. Y así, sin demasiados escándalos ni ruido mediático, se casaron discretamente y continuaron con sus respectivas carreras. Pero con el paso del tiempo, lo que los unía empezó a ser también lo que los alejaba. El mismo profesionalismo que los había hecho fuertes comenzó a convertirse en una barrera. Pamela, centrada en la noticia, el rigor y su espacio como presentadora estrella. César, enfocado en la gestión, los viajes, los grandes movimientos corporativos. De repente, su vida de pareja parecía más una agenda compartida que una historia de amor. Citas cruzadas, tiempos distintos, y una distancia que se fue instalando sin hacer ruido. Y aunque de cara al público seguían siendo la pareja ideal, lo cierto es que ya vivían en mundos separados. Pamela, fiel a su estilo, jamás se expuso. No hubo declaraciones altisonantes, ni indirectas en redes, ni exclusivas entregadas por despecho. Pero quienes estaban cerca sabían que la relación se había desgastado, que el matrimonio, aunque elegante y educado, ya no era de compañía emocional, sino de protocolo. Y entonces vino la noticia que nadie vio venir: el divorcio. Fue discreto, sin escándalos ni reproches públicos, pero sí con un componente sorpresivo. Porque Pamela no solo cerraba una etapa personal, lo hacía mientras enfrentaba otro cambio monumental. Estaba embarazada, y no de César. La mujer que durante años había sido ejemplo de equilibrio, se encontraba ahora en el centro de su propio terremoto emocional. El silencio se rompía, y con él comenzaban las verdaderas preguntas. ¿Qué había detrás de esa separación? ¿Quién era el padre del hijo que venía en camino? ¿Y por qué ahora? La historia de éxito y poder se convertía, de pronto, en un relato mucho más íntimo, complejo y humano. Era el tipo de noticia que nadie se esperaba. Porque cuando una pareja ha construido con tanto cuidado una imagen pública de estabilidad, respeto y éxito compartido, el quiebre no solo sorprende, sacude. El divorcio entre Pamela Silva y César Conde fue uno de esos golpes silenciosos, pero demoledores. No hubo gritos en televisión, ni escándalos ventilados en portales de farándula. No hubo filtraciones ruidosas, ni comunicados teatrales. Hubo, simplemente, un documento legal, una decisión firme, y muchas preguntas sin respuesta. Para el mundo exterior, Pamela y César eran intocables. Parecían moverse por encima de la turbulencia emocional que suele marcar las relaciones entre figuras públicas. Ella, conductora estrella de Univisión. Él,
uno de los ejecutivos más poderosos de la televisión estadounidense. Pero el matrimonio ya llevaba tiempo en pausa, congelado detrás de los buenos modales y la agenda saturada. Lo que parecía complicidad era, en realidad, distancia cuidadosamente administrada. Pamela, fiel a su costumbre de no hablar de su vida privada, no ofreció explicaciones. No hubo entrevistas donde contara su versión. No respondió a rumores, ni ofreció titulares. Su silencio fue su escudo, pero también su mensaje más claro. No tenía que justificar nada, porque detrás de esa mujer, que día a día informaba al mundo, también había una persona que estaba enfrentando una reestructuración profunda de su propia vida. Y fue justo entonces cuando la historia dio un giro aún más inesperado. La noticia de que estaba embarazada. Una revelación que no solo tomó por sorpresa al público, sino que generó una ola de especulaciones. ¿Había otra pareja? ¿El embarazo fue antes o después del divorcio? ¿Cómo reaccionó César? No fue una confesión con lágrimas ni con dramatismo. Fue más bien una afirmación con madurez. Una declaración que cerraba ciclos y al mismo tiempo marcaba un antes y un después. Pamela no buscaba redención ni empatía, solo claridad. Una forma de decir, lo que viví me pertenece, y lo cuento porque ya no me duele. Para muchos, fue una revelación. Para otros, una confirmación de lo que siempre intuyeron. Pero lo cierto es que en ese instante, Pamela dejó de ser la periodista perfecta para mostrarse como una mujer con heridas, con secretos, con pasiones, con culpas, y esa verdad, dicha sin rencor, fue mucho más poderosa que cualquier escándalo. Fue el momento en que la figura pública y la mujer privada por fin se encontraron cara a cara, sin máscaras, sin excusas, y el mundo simplemente escuchó. Después de todo lo vivido, el divorcio, la maternidad en silencio, los rumores y finalmente la confesión, muchos se preguntaban, ¿y ahora qué? ¿Qué hace una mujer como Pamela Silva cuando ya no queda nada por ocultar ni que demostrar? La respuesta no vino en un gran evento ni en un nuevo puesto en televisión. Vino en su propia voz, en espacios pequeños, casi sagrados, su terapeuta, su iglesia y su hogar. Porque sí, Pamela volvió a ser ella, pero no por arte de magia. Fue un proceso lento, a veces doloroso, otras veces liberador. Comenzó en terapia, enfrentando lo que había callado durante años. No solo las decisiones difíciles, sino también las emociones reprimidas. El miedo al rechazo, la culpa de no cumplir con las expectativas y el agotamiento de sostener una imagen perfecta frente a todo un continente. Allí, entre sesiones, reconoció cosas que nunca se había permitido decir en voz alta, que había sentido soledad profunda, incluso en la cima de su éxito, que el control absoluto que mantenía sobre su vida era también una cárcel, que, a veces, se sintió niña otra vez, pidiendo ayuda sin atreverse a hacerlo, y en paralelo, se refugió en su fe, no en la religión estricta, sino en una espiritualidad íntima que había descuidado. Volvió a leer textos que le daban paz. Empezó a meditar, a rezar en silencio antes de acostarse, a caminar sin teléfono por las mañanas. Redescubrió a Dios no como figura externa, sino como voz interna que le decía, «Estás bien, no necesitas demostrar nada más». Poco a poco, fue soltando. Soltó el miedo a ser juzgada. Soltó la exigencia constante. Soltó incluso el deseo de controlar cómo el mundo la veía. Empezó a vestirse diferente, a hablar con más pausa, a reír con menos vergüenza. Volvió a llamar amigas que había dejado atrás. Y sobre todo, volvió a mirar a Ford con calma. Ya no como el símbolo de su decisión valiente, sino simplemente como su hijo, su niño, su alegría cotidiana. Pamela Silva no regresó a ser la de antes. Se convirtió en una nueva versión de sí misma, más libre, más conectada, más humana. Y quizás, en ese equilibrio entre terapia y fe, encontró lo que tanto tiempo se negó a buscar: paz. En los pasillos de Univisión, muchos susurran que Pamela está preparando algo grande. Algunos dicen que será un regreso triunfal al horario estelar. Otros apuestan por un programa propio,
uno donde tenga el control total, lejos del formato rígido del noticiero tradicional. Pero ella, con la misma calma con la que ha enfrentado los últimos años, no confirma ni niega, solo sonríe y responde: todo tiene su momento. Porque lo cierto es que, tras haber vivido lo que vivió, ya no le interesa correr, ya no necesita llenar vacíos con aplausos. Su nombre sigue siendo respetado, su imagen intacta. Si decide volver, será bajo sus términos, con la madurez que da el haberlo perdido casi todo y haberse reencontrado en el proceso. Pero también está la otra posibilidad, que Pamela se retire en su punto más alto, sin dramas ni escándalos, dejando atrás la televisión para dedicarse a escribir, a criar, a vivir con plenitud, una vida más silenciosa pero igual de significativa. Se ha hablado de un libro, de una fundación, de una serie documental, todas opciones que ella contempla, sin apuro. Pamela Silva no necesita volver, porque en realidad nunca se fue. Solo cambió de escenario. Dejó las luces del estudio para abrazar las luces de su propio hogar. Y eso, para muchos, es más admirable que cualquier prime time. Así que, ¿es esto un regreso definitivo? ¿O un adiós elegante? La respuesta es ambigua, como tantas cosas en su vida. Pero lo que sí está claro es que su historia está lejos de terminar. Y lo mejor, aún podría estar por escribirse. A estas alturas, es fácil querer encasillar a Pamela Silva. Para algunos, fue víctima de un sistema que exige perfección a las mujeres en pantalla. Para otros, una heroína silenciosa que tomó decisiones valientes en nombre del amor propio y la maternidad. Pero quizá la verdad no esté ni en un extremo ni en el otro. Quizá Pamela simplemente es humana, una mujer que cometió errores, que sintió miedo, que eligió el silencio cuando muchos querían ruido. Una profesional que supo brillar en un mundo competitivo, sin perder nunca del todo su esencia, y que cuando todo se desmoronó, eligió reconstruirse desde adentro. No se dejó definir por los titulares, tampoco por los rumores. Se definió por sus acciones, por sus pausas, por sus decisiones a contracorriente, por su amor incondicional a su hijo, por su resiliencia silenciosa, por atreverse a decir, sí, era cierto, cuando era más fácil seguir negando. Al final, lo que deja Pamela Silva no es solo un legado periodístico, es una lección, que no hay éxito más grande que atreverse a vivir en verdad, incluso cuando eso implica perderlo todo. Víctima, heroína, ícono, madre, o tal vez, simplemente, una mujer valiente. ¿Tú qué piensas? ¿Es Pamela Silva un ejemplo de valentía silenciosa o simplemente alguien que hizo lo que debía hacer? Cuéntanos en los comentarios, queremos leerte. Y si esta historia te tocó, te sorprendió o te hizo ver a Pamela con otros ojos, suscríbete. Aquí seguimos contando vidas que no salen en los titulares, pero que merecen ser recordadas. Gracias por acompañarnos. Y hasta la próxima historia.